Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta charla que nos quedó pendiente el pasado 25 de mayo, bueno, pues circunstancias completamente ajenas a la voluntad de Amprofor. Hoy tenemos aquí a don Daniel Toscani y a don Enrique Borrell y os doy paso con los dos para añadir esta grabación al resto de la ponencia que se hizo sobre el futuro del trabajo y los derechos laborales. Gracias a los dos. Enrique, tu turno. Gracias, Sabina. Bueno, gracias, Daniel, por acompañarnos en esta webinar del profesorado de FOL. Es un honor para nosotros. Te tenemos como gran referente. Si me permite, me gustaría presentarte brevemente para situar a los compañeros y a las compañeras que nos están escuchando en este momento. Daniel Toscani Jiménez es profesor y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. También profesor colaborador de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? Ha ejercido como abogado laboralista y como profesor en distintas universidades. Cuenta con gran experiencia publicando más de 30 monografías sobre derecho del trabajo, seguridad social y prevención de riesgos laborales, además de más de 100 artículos en prestigiosas revistas y editoriales. Se ha convertido en un gran referente en la red de Twitter desde marzo de 2019, contando con más de 43.000 seguidores en esta red social gracias a su divulgación sobre derechos laborales. Con su identidad digital, @ToscaniDaniel, ha pasado de ser profesor en las aulas de la universidad a ser profesor en el aula digital, en un mundo virtual, llegando a millones de personas sus enseñanzas. Entre sus seguidores tiene, por supuesto, al profesorado de FOL. Pero, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Y es tu tiempo para intervenir. Gracias. Encantado, gracias, Enrique. Pues nada, yo comentamos un poquito las reformas que tiene pensado el gobierno, sobre todo sobre la temporalidad, la precariedad y los trabajadores jóvenes. En cuanto a la externalización de la actividad empresarial, yo creo que ahí se queda un poco corta, ¿no? Y ahí la externalización en gran medida se está haciendo por empresas de supuestas empresas de multiservicios que en realidad no son más que empresas pantalla que ceden trabajadores, mano de obra, cesión de mano de obra, y son claramente cesiones ilegales de mano de obra. Yo la cesión de la propia actividad o bien la prohibiría expresamente o bien lo que haría es hacer lo que se hizo en su momento con las ETTs, que es aplicar el convenio propio de la empresa principal en lugar del convenio de la supuesta empresa de servicios, con la única excusa, evidentemente, de aplicar condiciones de trabajo inferiores y, sobre todo, un salario inferior. Por lo menos equiparar los trabajadores externalizados con los trabajadores propios de la empresa principal a través de la obligatoria aplicación del convenio colectivo de la empresa principal, cuanto menos veo yo ahí. Ya dicho, en cuanto a volver a la prioridad de aplicación del convenio sectorial frente al de empresa, ya se ha comprometido el gobierno que lo va a hacer así, con lo cual ahí bien. Y en cuanto a la temporalidad, pues sí, limitar los contratos temporales a uno y limitarlo a un año, pues está bien, pero claro, echa la ley, echa la trampa, evidentemente. Es decir, mientras haya un contrato temporal y se pueda hacer durante un año, pues vamos a ver cómo se hacen contratos temporales inferiores a un año, evidentemente, ¿no? Y se van así prolongando en el tiempo con distintos trabajadores. Y mucho me temo que además, si no se pone cuota al periodo de prueba, vamos a ver muchos contratos temporales de un año con periodo de prueba de 6 meses o si el convenio colectivo lo permite, de 12 meses, y cuando llega justo antes de llegar el vencimiento del periodo de prueba, pues se va a decir periodo de prueba no superado, ¿no? Yo creo que el gran problema de los contratos temporales es que se centra en el trabajador temporal, el tiempo que está el trabajador temporal con contratos temporales. Y entonces, evidentemente, pues echa la trampa. Si tú fijas la duración antes, como estaba en 2 años, ahora como la pretenden hacer en un año, pues siempre en el momento en que ese trabajador está a punto de llegar a la duración que lo convierte en indefinido, pues la empresa, evidentemente, pues lo envía al paro, ¿no? Para que nunca llegue a esa duración máxima. Yo creo que se debería centrar
en el tiempo que está el puesto de trabajo en sí cubierto con contratos temporales. Es decir, si ese puesto de trabajo está cubierto con distintos trabajadores, con distintos contratos temporales a lo largo, por ejemplo, de 1 año o de 2 años, es sospechoso, ¿no?, ese puesto de trabajo de ser indefinido, evidentemente, de ser realmente una actividad permanente habitual de la empresa, con lo cual lo que sería centrarse en el tiempo que están los puestos de trabajo con contratos temporales en el tiempo, y entonces si está más de 1 año, si está más de 2 años con distintos contratos de trabajo temporales, convertir el puesto en indefinido, nombrar el puesto indefinido, y por lo tanto que el próximo trabajador se le tenga que contratar de forma obligatoria, de forma indefinida. O evidentemente, como he comentado muchas veces, o abandonamos la noción de causalidad y nos vamos al modelo anglosajón, donde evidentemente hay un tope máximo porcentual de contratos temporales que se puede hacer, por ejemplo, en empresas de menos de 100 trabajadores en plantilla, pues un 20% máximo de contratos temporales. Ahí de un plumazo, y sin tener que estar viendo la causa de cada contrato, sabes que esa empresa no puede pasar de un 20% de contratos temporales, y así controlas muy fácilmente, ¿no? Eso se puede hacer en el Servicio Público de Empleo con un programa, simplemente ver el número de trabajo que tenga en plantilla, ver que no exceda el porcentaje correspondiente, y así controlarías de un plumazo el porcentaje de la temporalidad y lo podrías fijar en niveles muy recomendables, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues en cuanto a los jóvenes, yo creo que se está centrando evidentemente la empresa, el gobierno, en modelos de inserción, de contratos de inserción en el mercado laboral. Yo creo que no es tanto un problema de inserción en el mercado laboral, es decir, los jóvenes están llegando al mercado laboral, lo que pasa es que están llegando en condiciones precarizadas, evidentemente, es decir, mientras existan becas, mientras existan prácticas que las empresas puedan hacer y puedan aprovechar el trabajo de esos jóvenes por nada, o por 300 euros al mes, una supuesta beca de 300 euros al mes, donde el joven está realizando las mismas funciones que sus compañeros, el mismo horario que sus compañeros, y sin un tutor, o formalmente tiene tutor, pero en la práctica no aparece, evidentemente, pues eso es un contrato de trabajo, evidentemente, ¿no? Lo que hay que hacer es prohibir, como dijo el Parlamento Europeo en su momento, ¿no?, que son formas de explotación de la mano de obra juvenil, prohibir las becas y prohibir las prácticas, ¿no? Es decir, se puede acceder al mercado de trabajo trabajando, pero para ello ya existen modalidades como esos contratos en prácticas, ¿no?, que ya prevé, precisamente por la menor experiencia de esos trabajadores, ya prevé una menor retribución, un 60% el primer año, un 75% el segundo año, con lo cual ya hay modalidades laborales, de contratos laborales, previstos para estos casos. Bueno, tanto lo que habría que hacer es prohibir las prácticas, prohibir las becas, las falsas becas, las falsas prácticas, ¿no?, y que se aprenda trabajando, pero con unas condiciones de trabajo y unos salarios verdaderamente dignos, ¿no?, por lo menos para un trabajador, ¿no?, evidentemente, ¿no?, porque evidentemente no se puede vivir con 300 euros, estar 4 años con una beca de 300 euros, eso es explotación pura y dura, evidentemente, ¿no? Y luego, evidentemente, también incluso problemas de sobrecualificación, es decir, ahí sí, ¿no? Muchos jóvenes que no están trabajando en lo que han estudiado, muchos jóvenes que están trabajando en otras cosas y no encuentran ofertas de trabajo en lo que realmente han estudiado. Sería facilitar, evidentemente, que esos jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo que han estudiado, ¿no? Y no tengan que recurrir, pues, a estar de camareros o a estar de mozos de almacén o de peones, etcétera, etcétera. Y luego, en general, yo creo que lo que hay que revisar es el salario. El salario, pero ya hablando en términos generales. Es decir, no podemos estar con salarios de 950 euros al mes cuando solo ya los alquileres están en 800 euros, evidentemente. Quiero decir, es imposible que un trabajador pueda vivir dignamente, y hablando de los jóvenes, pues es imposible que un joven se pueda independizar en estas condiciones. Luego, si no queremos regular los salarios, si no queremos regular los alquileres sociales, que sería la otra solución, es decir, yo cuando
cuando era joven, yo accedí a un alquiler social y accedí a una vivienda de protección oficial, y no era como ahora, no era que tenías que pasar una oposición prácticamente o una tómbola o que te toquen una rifa, que tengas la suerte de que se te rifa una vivienda de protección oficial. Habían viviendas de protección oficial para todo el mundo que cumplía los requisitos y habían de sobra, ¿no? Es decir, no entiendo por qué ahora no se hacen viviendas de protección oficial, que sería la solución para los jóvenes poder acceder a viviendas propias, independizarse de sus padres, ¿no? Y luego, sobre todo, evidentemente, el salario. El salario, 950 euros al mes, pues no es realista. No es realista para un trabajador no cualificado y es mucho menos realista para un trabajador cualificado. Es decir, un salario de 950 euros al mes no contempla el tiempo y el dinero que ha invertido un trabajador joven en formarse para hacer ese trabajo. Evidentemente no lo retribuye, ¿no? No lo retribuye. Habría que contemplar un salario mínimo interprofesional específico para trabajadores no cualificados, que habría que aumentar, evidentemente, del actual, que es muy reducido, y luego un salario mínimo interprofesional específico, aparte, superior, evidentemente, para trabajadores cualificados, que contemple esa inversión en tiempo y en dinero. Es decir, no hay más que ver. Es decir, si hace 15 años un mileurista estaba mal visto. Hace 15 años, te estoy hablando de hace 15 años, un mileurista era un trabajador que estaba mal pagado. Y ahora, hoy en día, 15 años después, un mileurista, si llegas a 1.000 euros, te puede dar con un canto a los dientes, evidentemente. Eso es, no, algo está fallando ahí. Es decir, si en los últimos 15 años los salarios han subido un 10%, mientras que los alquileres han subido hasta un 60% o un 80% en algunas zonas, pues evidentemente esto es pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo los jóvenes, pero los trabajadores en general. Por lo tanto, habría que revisar los salarios también a la alza, evidentemente, no solo el salario mínimo interprofesional, sino también los salarios de convenio, ¿no? Los salarios de convenio habría que negociarlos a la alza, ya subir el salario mínimo interprofesional, que provocaría a su vez tener que volver a renegociar los salarios de convenio a la alza también, para que los salarios de convenio reflejen unos salarios que permitan vivir a un trabajador digno. Es decir, no puede ser, evidentemente, que un trabajador sea pobre. No puede ser que tengas un trabajo y que seas pobre. Si estás desempleado, puede ser que seas pobre, pero con un trabajo no puede ser que seas pobre. Es decir, si nuestros padres han podido criar una familia, tener una casa propia, y realizar una vida con un trabajo y vivir dignamente, ¿por qué hoy en día no se llega a final de mes con un sueldo? Evidentemente, pues porque los sueldos no han evolucionado de la forma que han evolucionado los gastos y la cesta de la compra y las viviendas, con lo cual evidentemente hay que revisar los salarios. Es muy importante, ¿no?, revisar los salarios para que los trabajadores puedan vivir dignamente, ¿no? Daniel, como siempre, un lujo tenerte y bueno, un montón de cosas que estaba yo anotando, porque esa visión, esta última integradora, no solamente el salario, sino también los capítulos de gastos, ¿no? Claro. De vivienda, la alimentación, ¿no? Porque claro, es verdad que hay muchas personas estando en el contexto del trabajo, sin embargo tienen que ir a los comedores sociales. Exacto, con sus hijos para que puedan alimentarse. Claro, esto es lo que no tiene sentido. Tienes toda la razón. Y desde luego, decirte que yo y muchos compañeros y compañeras de FOL te conocemos a través de Twitter, y que quiero que sepas que para nosotros tú eres una inyección y nosotros somos intermediarios y trasladamos tus conocimientos a la juventud, a los jóvenes, a los adultos que están en nuestros centros de formación. Y nosotros estamos encantados de poder hacer, de ayudarte para intentar llegar a la mayor cantidad de personas, porque necesita el mundo actual, necesitan personas que defiendan los contenidos que tú defiendes, porque lo fácil es lo otro. Claro. Que, vamos, tremendo. Y después decirte la humildad. Yo creo que en las redes, cuando te he estado siguiendo,
he visto mucha humildad en ti y también en Adrián Todolí, ¿sabes? Dos compañeros que para mí se han convertido en grandes referentes y que sé que para el profesorado de FOL lo son, ¿no? Yo también antes hacía una referencia que también se le trasladó a Adrián Todolí y fue que, bueno, tú sabes que en la formación profesional dual hay una combinación de formación en el aula y también una estancia en la empresa de formación, pero estancia en la empresa, y que tú sabes que esta tendencia que viene de centro de Europa, pues bueno, hay comunidades que están con gran referencia, Euskadi quizás es la que lleva una bandera muy importante y un peso de significación de la FP dual, y hace algunos, y tiene algunas experiencias pequeñas en la modalidad de FP dual con contratación laboral, ¿no? Escucharte y ver tu defensa a que esa estancia en la empresa, el alumnado pueda disponer de sus derechos laborales que les corresponde por estar en la empresa, pues desde luego tú como experto experto universitario con gran conocimiento y como referente social, pues la verdad es que nos das una luz a defender esa postura, ¿no? ¿Quieres comentar algún detalle mayor en este punto, Daniel? Sin duda, yo creo que ahí está la clave que estás señalizando, ¿no? Que las prácticas pueden servir para formar, para acabar de formar al alumnado a través del trabajo en las empresas, pero evidentemente que en el momento que se trabaja se debe remunerar ese trabajo. Estamos hablando de trabajo, debemos estar hablando de trabajo remunerado, si no estamos hablando de otra cosa que son voluntariados, ¿no? Evidentemente, y no es el caso. Estas son unas prácticas y como son unas prácticas y el alumno está trabajando, se debe remunerar, ¿En qué cantidad? Pues yo creo que el contrato en prácticas lo expresa perfectamente. Yo creo que es una cantidad muy razonable, es decir, un 60%. Ya el primer año te reduce el salario hasta un 60%. Yo creo que eso ya para la empresa ya debería ser incentivo suficiente. Ya, es decir, si el sueldo fijado son 1.500 euros, pues yo les voy a pagar 950 euros a ese alumno, con lo cual ya creo que es un aliciente suficiente y por lo menos el alumno está remunerado en esas prácticas, y siempre que sean prácticas oficiales, como tú indicas, o prácticas oficiales de FP o prácticas oficiales de una universidad. Pero cuando una empresa se inventa unas supuestas prácticas que es a través de un centro de formación que no es oficial, que en realidad no existe, que no se hacen tales prácticas, o que es una beca directamente que realmente te voy a estar formando pero estás trabajando, ahí ya evidentemente son becas o prácticas fraudulentas, y con lo cual tenemos que ir directamente a un contrato laboral encubierto con el salario que marque el convenio colectivo para la categoría que esté desempeñando el trabajador, el alumno en ese momento, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel. Un lujo, como decía, y desde luego, pues aquí lo más importante, el papel más importante ha sido de nuestra compañera Sabina, al mando de la nave de divulgación. Ha salido todo correcto. Gracias, Sabina. Ya sabéis que contáis conmigo para cuando queráis, ¿vale? Mil gracias, contaremos. Daniel. Perfecto. Pues encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Hasta un abrazo desde las islas. Un abrazo muy fuerte desde Valencia. Adiós. Hasta luego. Chao.